bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo primero a explicar acá es lo que significa la palabra pacificador. Es alguien que implanta o que busca la paz. Bien, ahora seguimos con la dinámica de la interpretación incorrecta, luego la correcta y luego la explicación, o más que la explicación, la causa de la bienaventuranza. Entonces, ¿cuál sería una interpretación incorrecta de esta bienaventuranza? La siguiente: son bienaventurados los pacificadores, los que solucionan sus problemas o los que apaciguan sus pleitos. Esos son los pacificadores y esos son los bienaventurados. Ahora, es muy bueno o es provechoso siempre solucionar los conflictos que se presentan en la vida. Siempre es bueno. Sin embargo, la bienaventuranza no está apuntando a eso necesariamente. O sea, hay una persona que causa algunos conflictos, pero luego va y pide perdón, se soluciona el problema. ¿Esa persona es un pacificador? No necesariamente. Porque hay personas que tienen una tendencia natural a generar conflictos, luego intentar solucionarlos y luego generar otro conflicto y procurar solucionarlo también. Entonces, lamentablemente hay personas que son así, que viven de conflicto en conflicto y luego intentar solucionarlo para entrar en otro problema. Así que definitivamente no se está refiriendo a eso acá, a los que simplemente solucionan conflictos. ¿Por qué razón? Porque solucionar conflictos no siempre es evidencia de una persona regenerada o una persona nacida de nuevo. Entonces, no es eso necesariamente un pacificador. Ahora, algunos piensan, bueno, pero si constantemente buscamos estar bien con la gente, entonces somos pacificadores porque procuramos la paz en el ambiente, la paz con las personas, la paz con los vecinos. Pero, insisto, a pesar de que es provechoso mantener esa prioridad en el diario vivir, de estar bien con la gente, no siempre eso es evidencia de ser salvo y tener un buen testimonio. De verdad. Escuchen lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26. Y esto para que entendamos que no siempre es lo más conveniente estar bien con todo el mundo. Dice Lucas 26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces la gente habla muy bien, pero ¿por qué están hablando bien de ti? No siempre es por tener un testimonio conforme a la palabra de Dios. Por eso es muy común lo que hablábamos delante. Y es que a veces las personas se alejan cuando uno procura mantener un testimonio de santidad y compartir el Evangelio. Bien, entonces esa es la interpretación errónea. Un pacificador no necesariamente es el que está bien con todo el mundo y el que apacigua conflictos. Aunque, ya pasando a la interpretación correcta, muy probablemente sí, el Señor Jesucristo en parte se está refiriendo a eso. En parte, ¿por qué lo menciono? Porque habla bien de una persona, sea creyente o no, buscar la reconciliación entre las partes enemistadas. Eso siempre habla bien. A veces hay grupos de amigos donde no hay gente que es salva. Hay personas que son inconversas y en grupos de amigos cuando tienen un conflicto y dicen, pídele perdón, reconcíliate, si para qué estar mal. Entonces eso siempre es algo bueno, siempre elogiable. Cuanto más cuando un hijo de Dios influencia de manera positiva en los conflictos de la gente y aplicando principios bíblicos busca la reconciliación. Entonces, no necesariamente el Señor Jesucristo está diciendo que ellos son los pacificadores, los que reconcilian partes, pero bajo ciertos aspectos sí, es probable.
siempre y cuando se reconcilien las partes bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender con lo que digo? Ahora, ¿por qué digo que bajo ciertos aspectos es probable que el Señor Jesucristo esté mencionando que los pacificadores son los que buscan la reconciliación entre las partes o que prime la paz y la armonía en el ambiente? Digo que es bajo ciertos aspectos porque un cristiano, un creyente, no siempre va a estar bien con su entorno. Un verdadero hijo de Dios, santo, que quiere crecer en la palabra, muchas veces va a tener más conflictos que buenas relaciones interpersonales. Un versículo o un pasaje que corrobore lo que estoy diciendo. Bueno, estuvimos en una serie de 3 o 4 sermones sobre el Salmo 3 y ahí quedó más que claro que los creyentes tienen enemigos y tienen bastantes en este mundo. Pero pongamos atención a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34 y 35. Dice: no penséis, dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué complejo este pasaje. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces es necesario mencionar esto para reforzar el concepto. Un genuino creyente muchas veces tendrá más conflictos con las personas que reconciliación necesariamente o buenas relaciones interpersonales. Eso está declarado por el Señor Jesucristo. Por eso les mencionaba, aquel que está bien con todo el mundo no necesariamente es un pacificador. Aquel que siempre está reconciliando partes no siempre es alguien con un buen testimonio, porque los que han procurado mantener su santidad intachable en este mundo han tenido bastantes conflictos. El ejemplo claro es nuestro propio Señor Jesucristo, el cual fue aborrecido por su gente, el cual declaró que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. O sea que el profeta en su entorno no es honrado, no es reconocido, sino que haya el conflicto. Entonces, ¿cuál podría ser una interpretación más correcta y más segura de esta bienaventuranza? De que son bienaventurados los pacificadores. La interpretación más certera es esta. Son bienaventurados los que reconcilian pecadores con Dios. Ahí sí. Esos son bienaventurados los que reconcilian a los pecadores con Dios. Romanos 5.1 dice... Pero leo lo siguiente, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que predican el Evangelio fielmente y tienen el Evangelio en sus labios frecuentemente, 24/7, porque tienen el deseo de que los pecadores se rindan a Dios, esos son pacificadores, porque están predicando el Evangelio para que esos pecadores ya no sean enemigos de Dios, sino que sean constituidos o hechos hijos de Dios, y esos pecadores que están lejos del Señor estén en paz con su Creador. Esos son pacificadores reales, los que buscan que el mundo se reconcilie con Dios. Porque solamente hay una forma de que el pecador se reconcilie con Dios Padre, y es por medio del Señor Jesucristo, su obra y su sacrificio. De tal manera que los evangelistas son los verdaderos pacificadores, y esos son bienaventurados. Dice ahí Romanos capítulo 10, versículo 15, lo siguiente: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué cosa? La paz. De los que anuncian buenas nuevas. Noten el paralelo. Dice lo siguiente: cuán hermosos, esa es una alabanza, es un elogio, una bienaventuranza. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Ahora, esto no es una alusión necesariamente a los pies de los predicadores. Ya un predicador de una forma tal vez un poco burlesca lo dijo en un mensaje al aire libre. Estaba predicando
a los inconversos. Él dijo, por eso hay predicadores que tienen hongo en los pies y que les salen callos, porque nunca salen a predicar. ¿Ya? Esa es una pésima interpretación del pasaje. ¿Ya? Aquí dice, son hermosos los pies, es una sinécdoque, un cambio del todo por la parte y la parte por el todo. Cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, está diciendo, qué dichosos son ellos que predican. Eso está diciendo el pasaje. No es una alusión a los pies únicamente. Entonces, los que anuncian la paz, ¿cuál es la paz? Las buenas nuevas. ¿Y qué significa buenas nuevas? O una palabra más bien que resume buenas nuevas, evangelio. ¿Bien? Son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio, porque el evangelio es el mensaje que trae la paz entre los pecadores y Dios Padre. Esos son los bienaventurados según el Señor Jesucristo, los que anuncian el evangelio. Pero además, voy a mencionar lo siguiente. Además, para el Señor Jesucristo, en esta bienaventuranza, son dichosos aquellos que en su corazón tienen paz para con todos, para con Dios primeramente, para con sus hermanos y aún para con sus enemigos. Esos son dichosos. No podemos nosotros, como creyentes, porque siendo creyentes somos aún humanos, falibles. No podemos hacer o lograr todo lo que nos proponemos. Muchas veces nos proponemos llegar a un acuerdo con alguien y no podemos llegar a un acuerdo con alguien con el cual no nos llevamos o no tenemos una relación de amistad. Nosotros como creyentes debiéramos procurar la paz con todos, como dice la palabra de Dios. Dice seguir la paz con todos y la santidad. Entonces nosotros debiéramos procurar la paz con todos, pero no siempre lo logramos, porque siempre hay partes que son antagónicas al camino de la fe. Sin embargo, para el Señor Jesucristo somos dichosos si en nuestro corazón tenemos paz para con esas personas. Aunque otros nos aborrezcan, eso no nos da la garantía ni el derecho de nosotros a aborrecer a otros. Somos dichosos si predicamos el Evangelio de la paz, pero si en nuestro corazón tenemos paz para con los demás. Bien, creo que era muy necesario mencionar eso. Por eso dice Proverbios capítulo 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Tal vez nosotros nunca vamos a llegar a un concilio, a una reconciliación, pero si nosotros tenemos paz para con Dios y paz en nuestro corazón, Dios va a obrar de tal manera que aún hasta aquellos que se presentan como antagónicos al caminar del Evangelio o a nuestro caminar en el Evangelio, vamos a llegar a un consenso de tranquilidad y de estabilidad en las relaciones interpersonales. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los pacificadores? Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué esto? O más bien, esta cláusula, esta declaración del Señor Jesucristo ya echa por tierra el hecho de que son los pacificadores meramente los que buscan reconciliar partes, los que buscan reconciliar amigos o familiares. Porque eso no necesariamente lo hacen exclusivamente los creyentes. Pero sí hay algo que hacen exclusivamente los creyentes, que es predicar el Evangelio del Señor. Eso sí lo hacen exclusivamente los creyentes. Hay algunas sectas o denominaciones religiosas que ellos dicen predicar el Evangelio, pero su mensaje dista mucho del Evangelio bíblico. Entonces, únicamente los que predican el Evangelio de Dios y a la manera de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo aquí lo está declarando. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, tengo aquí una nota interesante. Dice, serán reconocidos por hablar el mensaje de Dios a la manera de Dios. Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando un creyente busca de Dios a diario, llega a crecer de tal manera que comienza a pensar como el Señor, pensar como Cristo. Dijo Pablo, no tenemos la mente del mundo, mas tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, vivimos como Cristo e incluso hablamos como Cristo. Hablamos como el Señor. Pasamos a la siguiente bienaventuranza, la que se encuentra en el versículo 10. Dice, bienaventurados o dichosos
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa padecer? Significa sufrir. Bien. ¿Cuál es la interpretación errónea de esta bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La interpretación errónea es la siguiente: son bienaventurados los que sufren injusticias sociales. Por eso dice los que padecen por causa de la justicia. ¿Se dan cuenta que es fácilmente malentendible este pasaje? Ahora, ¿por qué esta es una interpretación incorrecta? Y por favor pónganme mucha atención y espero que el Señor me dé las palabras correctas para explicar este principio o esta verdad. Un cristiano, un creyente, sí debe tener un espíritu de mansedumbre. Y esa mansedumbre sabemos lo que es. ¿Quién recuerda lo que es la mansedumbre? La mansedumbre es poder mantener la fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. Mansedumbre no es falta de fuerza, falta de poder, sino es control de la fuerza, control del poder. Un creyente, un cristiano maduro jamás debiera permanecer inmóvil ante las injusticias sociales. Un cristiano, un creyente maduro, debe conocer las Escrituras para saber quién es en Cristo, pero además quién es en la familia, quién es en la sociedad, quién es en la iglesia, quién es en la universidad, quién es en el trabajo, quién es en la sociedad en general. Yo en lo particular he tenido que aprender esto a la luz de la palabra de Dios y gracias al Señor creo que lo he hecho y hasta el momento sigo aprendiendo. Yo sé quién soy en Cristo, pero también sé quién soy en mi familia, en mi hogar. Sé cuáles son mis derechos y responsabilidades como padre, como esposo. Y así también sé cuáles son los derechos, privilegios y responsabilidades de mi esposa. Entonces funciona, nos desarrollamos de manera funcional. Yo sé cuáles son mis responsabilidades y mis derechos como arrendatario. Entonces, si en algún momento veo alguna falta, yo tengo la responsabilidad de hablar porque tengo que velar por el cumplimiento de la ley y de lo que está establecido. ¿Por qué? Porque hay leyes que tienen que cumplirse. Entonces el creyente no debiera permanecer inmóvil ante las injusticias sociales. Con mansedumbre el creyente debe tomar cartas en el asunto cuando ve que las cosas no están funcionando de la manera correcta y adecuada. Bien, no necesariamente conforme a la ley del Estado, a la ley establecida, porque muchas leyes corruptas son establecidas por el gobierno, sino que velamos por el correcto funcionamiento y la aplicación de las leyes cuando esas leyes están en concordancia con la palabra de Dios. Entonces, el cristiano jamás debería quedarse de brazos cruzados cuando ve que se está cometiendo una abierta injusticia que quebranta la ley nacional, pero sobre todo la ley de Dios, de las santas escrituras. Por eso nosotros como creyentes, por ejemplo, debiéramos hacer algo cuando vemos que se está irrespetando las figuras paternas, maternas o a los ancianos. ¿Por qué? Porque es en contra de la ley de Dios, la falta de respeto contra los adultos y los adultos mayores. Entonces debiéramos hacer algo al respecto. No estoy hablando de una revolución social y de aplicar un castigo con nuestras propias manos, pero sí debiéramos hacer algo para corregir esas conductas. Si vemos que hay algún hermano o algún ciudadano asistente a la iglesia que está robando o evadiendo impuestos o quedándose con el vuelto, tenemos que amonestarle porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si alguien está quebrantando la ley. Amén. Bien, entonces los creyentes debiéramos ser conocidos por muchas cosas, pero jamás por ser pasivos en cuanto a la aplicación de las leyes y del cumplimiento de estas, cuando estas se conforman a la santa palabra de Dios. Bien. Entonces, por esa razón, no está diciendo el Señor Jesucristo que son bienaventurados los que sufren injusticias sociales. No está diciendo eso, porque tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes, pero también de velar por el cumplimiento de ellas. Por eso el Señor no está diciendo que son bienaventurados los que sufren estas injusticias sociales. ¿Cuál sería la interpretación correcta? Que un paréntesis, solo un paréntesis. Si usted quiere ver al apóstol Pablo haciendo valer sus derechos como ciudadano romano, puede leer Hechos capítulo 22, del 22 al 29. Ahí está el apóstol Pablo sufriendo por causa de Cristo, pero evitando un sufrimiento por causa de Cristo, haciendo valer sus derechos como ciudadano romano. Estaba ahí el apóstol Pablo dando un testimonio de él en Jerusalén,
Y cuando él menciona que el Señor los manda a los gentiles, los judíos se le tiraron encima, le querían hacer de todo al apóstol Pablo. Y de repente llegan los soldados romanos y le dicen, este está causando disturbios. Y él estaba hablando de Cristo. Entonces lo toman los soldados romanos y lo iban a examinar con azotes, o sea, lo iban a azotar. Y el apóstol Pablo dice, ¿os es lícito azotar sin un juicio a un ciudadano romano? Y todos quedaron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Es un ciudadano romano. Aplicar un juicio, aplicar azotes a un ciudadano romano sin un juicio correcto, sin una correcta examinación previa, aplicar un castigo sin un juicio adecuado, era penado por la ley. Entonces los soldados romanos no pudieron hacer nada. Pablo hizo valer sus derechos como ciudadano y así evitar sufrir por estar compartiendo el evangelio. Bueno, entonces, ¿cuál sería la interpretación correcta de esta bienaventuranza? Son bienaventurados aquellos que son justificados y que sufren por vivir en la justicia de Dios. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido justificados por el Señor, hemos sido salvados. Y ahora que hemos sido justificados y que tenemos la justicia de Cristo en nuestras vidas, hemos sido llamados a caminar en justicia para con Dios y luego para con los hombres. Pero hay veces en las cuales la justicia para con Dios nos va a conllevar un sufrimiento para con los hombres. Si nosotros vivimos para Dios, sin quebrantar las leyes del reino de Dios y los mandatos y preceptos del Señor Jesucristo para nuestra vida, si vivimos en esa justicia, somos dichosos y bienaventurados si esa santidad nos conlleva a sufrir la persecución por causa de aquellos que no conocen a Dios. Eso sí, a veces no nos queda otra que tragar y aguantar el sufrimiento por causa del Señor Jesucristo. A veces nos van a decir cosas muy feas, a veces nos van a difamar por causa del Señor. A veces, bueno, para mí esto no es una gran ofensa, a lo mejor para algunos sí, pero para mí no. En una oportunidad estábamos predicando, yo estaba predicando en una plaza y me empezaban a tirar monedas. Y yo estaba ahí predicando, eso para mí no me ofendió. A lo mejor a otros sí. Pero hemos de pasar por diferentes situaciones y circunstancias y somos bienaventurados si por causa de la justicia de hacer la voluntad de Dios, sufrimos en esta sociedad. Bien, hay algunos pasajes que hablan de esto, pero voy a leer solamente una porción que está en Primera de Pedro, capítulo 4. Esto lo leímos hace poco en casa con mi esposa y con la Grace. 12, en adelante voy a leer. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, si el creyente va a sufrir en esta vida, que no sufra por ser homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esa es la verdad. Y aquí está diciendo eso Pedro. Ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Si vamos a sufrir, que sea por Cristo. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, si vas a sufrir por algo, que sea por ser obediente a Dios. Y si tú estás en plena obediencia al Señor y todo te sale mal en la vida y la gente se levanta en contra de ti y la gente murmura de ti, si tú estás en santidad, da gloria a Dios y no te avergüences por tu sufrimiento. ¿Cuál es la causa de esta bienaventuranza? Volvemos a Mateo capítulo 5. ¿Por qué son bienaventurados los que sufren por causa de la justicia? Por lo siguiente, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es, los que sufren por causa de la justicia están tan interconectados con el reino de Dios que el Señor Jesucristo lo menciona como que es suyo, que es propio. ¿Por qué? Porque aman al rey de este reino, porque escudriñan la ley del reino, porque practican la ley del reino. Por tanto, el reino les pertenece. Por eso podemos decir, como dice el libro de Cantares, dice
la esposa en el libro de Cantares, yo soy de mi amado y él es mío. El creyente puede tomar esas palabras y decir, yo soy de mi rey y mi rey es mío. Yo soy del reino de Dios y el reino es mío. Hay una cercanía tal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo totalmente conectados con el reino de Dios. No con este reino mundano y pecaminoso, sino con el reino de Dios. Por eso somos bienaventurados si vivimos en la justicia del Señor. Bien, y ya la última bienaventuranza la voy a leer y la voy a explicar llanamente porque básicamente es una profundización de la que recién fue explicada. Dice el versículo 11, bienaventurados sois, aquí ya hay una notable diferencia, o más que diferencia, insisto, una ampliación o profundización, porque antes todas las bienaventuranzas anteriores eran bienaventurados los que, o sea, bienaventurados otros. El Señor Jesucristo habló así porque estaba dando una oratoria en un lugar abierto, ¿ya? No porque estuviera excluyendo a sus oyentes. Pero ahora cambia la dirección de la bienaventuranza. Y el Señor no dice, bienaventurados los que, no. Aquí el Señor Jesucristo cambia y dice, bienaventurados sois. Entonces vemos aquí que el Señor está hablando con gente que es salva, gente que ya es parte de ese reino. Bienaventurados sois cuando por mi causa, noten, padecer persecución por causa de la justicia es padecer por causa de Jesús, de Cristo, del Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta es una honra que poco nos cuesta asimilar, que poco nos cuesta entender. Y es que somos bendecidos por Dios y dichosos ante los ojos de Dios cuando la gente habla mal de nosotros, pero mintiendo. Esa es una honra. ¿Por qué? Porque la gente del mundo siempre va a murmurar. La gente que no conoce a Dios siempre va a maldecir. Si nosotros cometemos un error, ellos se van a enterar del error y van a empezar a comentar y a murmurar de nosotros. Y dentro de ciertos parámetros lo hacen con justa causa. ¿Por qué? Porque el mundo, aunque impío, aunque pagano, ellos quieren ver santidad de los hijos de Dios. Ellos quieren ver una diferencia. Si al fin y al cabo son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios con un vacío en su corazón, necesitan algo a que aferrarse, necesitan ver algo distinto a lo que ven todos los días. Pero cuando ven que un creyente peca, ya, se lo comen vivo, si se puede decir de esa manera. Pero si ellos comentan, si ellos murmuran de nosotros, dice el Señor, que lo hagan mintiendo. Por eso hemos de ser dichosos, porque no ven falta en nosotros, por eso tienen la necesidad de mentir, porque ven santidad, ven integridad, aunque ellos no usan esas palabras, pero lo ven. Por eso inventan pecados de los creyentes, y así es como hablan de nosotros. Por eso tenemos que sentirnos contentos y dichosos si la gente está hablando mal de nosotros, siempre y cuando estén mintiendo. Si están hablando mal y diciendo la verdad, y ahí tenemos que pedirle perdón a Dios y a todas las personas que estén involucradas dentro de esa falta nuestra. Pero si están mintiendo, amén, somos dichosos. En la iglesia anterior, me acuerdo que ya estábamos en el culto de oración, y no recuerdo quién fue el que me dijo este comentario, pero dentro del barrio había un comentario de que en la iglesia se traficaba droga, de que había vendedores de droga dentro de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Entonces, esa es una bendición, ya que la gente del mundo ya no tiene nada que decir, entonces inventan barbaridades como esa. Y ahí nos reíamos con los hermanos de ese comentario que andaba en Vecinal Sur. Esa era la calle, Vecinal Sur. Bien, entonces, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Esto es tremendamente radical, porque aquí el Señor Jesucristo está dando un discurso que aquel que es inconverso no tiene ningún deseo de leerlo, ni de aplicarlo a su vida, porque el Señor Jesucristo elogió a los pobres de espíritu, y la gente del mundo no quiere parecer de todo menos pobre, de verdad. Pero el Señor Jesucristo elogió a los pobres en el espíritu, elogió a los que lloran. El otro día estaba viendo una pequeña exposición que decía, nuestra sociedad es una sociedad estresada, cansada, en depresión, que toma pastillas para dormir, que toma pastillas para despertar, que toma pastillas para todo. Es una sociedad muy desgastada. Pero las primeras canciones en los rankings musicales son puras canciones de fiesta.
Porque el mundo quiere aparentar algo, el mundo quiere vivir emociones positivas, entre comillas, pero la sociedad se está cayendo a pedazos. Entonces el mundo no quiere saber de esto, que son bienaventurados los que lloran. Para el mundo es disonante decir bienaventurados los mansos. Para el mundo es una locura decir bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los misericordiosos. El mundo no usa la palabra misericordia, está fuera de su vocabulario. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un inconverso, a un impío, usar la palabra misericordia? No la usan. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Esto es totalmente ajeno a la mentalidad del mundo. Y el Señor Jesucristo, si se puede decir de una manera, culmina con esto, con broche de oro. Gozaos y alegraos cuando hablen mal de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, vuestro premio es grande. En la tierra, no, en los cielos. Por eso nosotros como cristianos, y yo lo reconozco porque también soy un ser humano, nosotros como seres humanos quisiéramos en la tierra tener toda la recompensa a nuestras obras. Eso es cierto. Por eso estudiamos, porque queremos una carrera y queremos vivir de ese trabajo y vivir bien. Por eso trabajamos. ¿Por qué? Porque queremos tener la remuneración a fin de mes. Por eso plantamos, porque queremos ver crecer esa hierba y luego un arbusto, luego un árbol. Queremos ver frutos pronto. Somos seres humanos. Pero el Señor Jesucristo dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Por tanto, no debiera ser algo anormal para el creyente, y esto, insisto, lo quiero aplicar a mi vida de todo corazón. No debiera ser anormal para el creyente llevar una vida en este mundo que a los ojos de la gente normal, común y corriente sea una vida sin pena ni gloria. ¿En qué sentido? En que la gente del mundo nos ve a nosotros y dice, mira, ese vive aferrado a un Dios que no ve, cantándole a un Dios que no escucha. Entonces, nosotros a los ojos del mundo estamos pasando por este mundo sin pena ni gloria, a los ojos de ellos, de los que no conocen a Dios. Pero nosotros vivimos aferrados a Cristo porque nuestra recompensa, nuestro galardón es grande en los cielos. Ese es el énfasis de la gente del reino de Dios. El reino de los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor Jesucristo no está prometiendo que vamos a tener grandes recompensas en la tierra. Al contrario, está diciendo que vamos a ser perseguidos, vituperados, difamados. Eso lo tenemos en la tierra, pero tenemos un galardón en el cielo. Y luego dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas del Antiguo Pacto nosotros los vemos como el gran Isaías, el gran profeta Jeremías, el gran profeta Elías. Eran despreciados por la sociedad, eran despreciados. La gente no los quería matar. Yo en lo particular, si el Señor no viene antes, y cuando yo parta de este mundo y mi cuerpo vuelva al polvo de donde salió, yo preferiría de todo corazón, tal vez el día de hoy, ser un anónimo para el mundo. De verdad. Pero después de partir, no sé, que alguna predicación sea escuchada por alguien y decir, esta predicación cambió mi vida porque me están enseñando la palabra de Dios, y marcar así el mundo, siendo un anónimo en el presente, pero en algún momento marcar la vida de alguien con la palabra de Dios. Yo creo que esa debe ser la aspiración de todo creyente. Yo me imagino que lo que nosotros consideramos grandes hombres de Dios no pensaron que iban a tener el impacto que tuvieron. San Agustín. Yo me imagino que él no tenía en su mente la perspectiva de impactar al mundo como lo hizo con sus escritos y con su sabiduría. Los mismos apóstoles, yo no sé si ellos tenían en mente que ellos iban a, que sus escritos, lo que ellos redactaron en la palabra de Dios, iba a llegar hasta nuestros días, porque el apóstol Pablo pensó que él se iba a ir con el Señor, que el arrebatamiento iba a ser mientras él estaba vivo. San Pablo no sabía que la humanidad tenía 2000 años más de historia hacia adelante. Por eso él dijo, seremos arrebatados. Él quería irse ese mismo día. No tenían en mente todo lo que iban a hacer. Yo quiero tener esa mentalidad. Vivir para el Señor hoy, con todo mi corazón, y tener mi galardón en los cielos, aunque aquí en la tierra no tenga la recompensa. Total, está en el cielo. El Señor la tiene. Vuestros galardones grandes en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si la gente está hablando mal de nosotros, qué bueno. Siempre y cuando sea por causa de la justicia. Porque estamos viendo bajo los parámetros del reino de Dios. Este discurso ha sido dado para nosotros. Nosotros que hemos sido llamados a conocer al Rey, a amar al Rey, vivir para el Rey, conocer al Rey, proclamar la palabra del Rey y vivir como el Rey vivió aquí en la tierra. Y cuando lo hagamos, sabremos que estamos viviendo como aquellos profetas.
porque estaremos viendo lo mismo que ellos vivieron. Es lo que el Señor Jesucristo acaba de decir. Bien, vamos a orar y vamos a cerrar con este tiempo con la palabra de Dios.